En esta ocasión vamos a tratar el tema de pagos provisionales de las personas morales del título 2 de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta nos menciona que los contribuyentes deben efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Como ejemplo, si yo quiero pagar el mes de junio, lo tendría que pagar a más tardar el día 17 de julio. Lo primero que necesitamos determinar para el cálculo de los pagos provisionales es el coeficiente de utilidad. El coeficiente de utilidad es el margen de utilidad, pero trasladado al aspecto fiscal. Y dice la ley que se debe calcular el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Y para este efecto nos dice que la utilidad fiscal del ejercicio se va a dividir entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. En el caso de personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos como cooperativas, sociedades civiles y asociaciones civiles, a la utilidad fiscal le deben adicionar o a la pérdida fiscal le deben reducir esos rendimientos que hayan distribuido durante el ejercicio. En el caso del segundo ejercicio fiscal nos dice la ley que el primer pago provisional va a comprender el primero, segundo y tercer mes del ejercicio y se debe considerar el coeficiente de utilidad correspondiente al ejercicio anterior, aun y cuando éste no hubiere sido de 12 meses. Ahora, ¿qué sucede si nosotros en el ejercicio anterior no tenemos coeficiente? Entonces, aquí la ley prevé esta situación. Dice que cuando en el ejercicio anterior no tenga dicho coeficiente, pues voy a ir hacia atrás y en este caso dice que voy a buscar en ejercicios anteriores sin que este ejercicio en el cual yo encuentre dicho coeficiente sea anterior en más de 5 años. Aquí tenemos una representación gráfica del cálculo del coeficiente. Primeramente, tenemos la fórmula de dividir la utilidad fiscal o pérdida fiscal, claro, quitándole o agregándole los rendimientos a las cooperativas, sociedades civiles y asociaciones civiles y dividiéndolo entre nuestros ingresos nominales. Y en el caso de los meses de enero y febrero, pues utilizaríamos, por ejemplo, para el caso de los pagos provisionales del 2024, en enero y febrero utilizamos el coeficiente 2022 y a partir de marzo al mes de diciembre ya se utilizaría el coeficiente del año 2023. ¿Y cómo determino la utilidad fiscal para el pago provisional? Lo que yo tendría que hacer es multiplicar mis ingresos que tenga desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes al que se va a referir el pago y a este le voy a restar la PTU pagada, así como los anticipos o rendimientos que yo haya realizado durante el ejercicio. Y una vez que yo ya tengo mi utilidad fiscal, a esta utilidad fiscal la voy a multiplicar por el 30%, que es la tasa del ISR que nos marca el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, y le aplico esta tasa del 30% de esa utilidad y me va a dar mi impuesto. Y yo puedo acreditar contra dicho impuesto, puedo acreditar todos los pagos provisionales que estuve realizando durante el mismo ejercicio. Finalmente, como conclusión, podemos mencionar que los pagos provisionales son algo esencial para poder cumplir con las obligaciones, en el caso de las personas morales en México. Y es fundamental comprender cuáles son nuestras obligaciones, cómo se debe calcular. Claro, aquí en este caso, pues tendremos que aplicar lo que
lo que nos marca la ley del impuesto sobre la renta. Identificar cuáles son los plazos, cuáles son las deducciones. En este caso, pues prácticamente es utilizar el coeficiente. Entonces, aquí son 3 puntos. Hay que planificar y organizar para calcular correctamente y tener siempre a la mano toda la información necesaria.